Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Como dijo Merecita, nuestros pastores pues se encuentran en Casa de Dios Ambato y reciban ese saludo de parte de ellos. Esta mañana pues tengo el privilegio de poder compartir el mensaje. Quiero compartirles un mensaje que habló esta semana en mi vida. Habló en muchos aspectos y quiero compartirles con ustedes. Este tema se llama Anclados a la Roca. Y primero vamos a ver qué es un ancla. Un ancla es un elemento muy pesado que se fija a una cadena y que se arroja al agua desde una embarcación para que se entierre en el fondo y así el barco no se mueva. El ancla de este modo permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes. Y hay muchos barcos que han sido construidos a lo largo de los años. Tamaños, formas, todos diferentes, pero saben que tienen algo en común. Y es un ancla. ¿Y cuán importante es un ancla en una embarcación? Quiero contarles un poquito de una ocasión con mi esposa. Nos fuimos a visitarle a mi suegro a Manta y pagamos un tour, un recorrido para poder conocer las embarcaciones de la zona. Así que ahí tuvimos la oportunidad de conocer las anclas y esas anclas pesaban más o menos unas 2 toneladas, nos decían. En ese transcurso llegó un momento en el que la gente empezó a salir de la playa y empezamos a ver los banderines rojos ahí. Con mi esposa nos asustamos y decían, deben salir del mar porque está pasando una corriente por la zona. Y ahora, solo imagínense en ese momento, metidos en una lancha en el agua y el señor del guía nos decía, tranquilos, no pasa nada, mi jefe, tranquilos. Estamos en aguas quietas. Había una muralla así de piedras alrededor. Estamos en aguas quietas. No pasa nada, pero aún teníamos miedo. Pues lo único que hicimos con mi esposa en ese momento era decir, Dios, que se acabe rápido el recorrido. Y no pudimos disfrutarlo más. No pudimos disfrutar más del recorrido. Pero ¿saben qué? Muchas veces así en nuestra vida vamos a estar. En aguas quietas y también va a haber un momento en el que llegue alguna temporada de tormenta. Y la importancia que nos daba este guía decía, las embarcaciones grandes necesitan 3 anclas, 2 en la popa y 1 en la proa. Sin estas 3 anclas, más que seguro en una tormenta el barco se hunde, nos decía. Y esta mañana el Señor también ponía en mi corazón, nosotros como cristianos también necesitamos 3 anclas de nuestra vida. Hay una porción de la Biblia que me llamaba mucho la atención esta semana. Marcos 4, 35 al 40, habla acerca de la tormenta que los discípulos de Jesús vivieron. Y dice, ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se lo llevaron a la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron. Maestro, gritaban, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y en esta porción de la Biblia me hablaba acerca de estas 3 anclas. La palabra. Porque solamente bastó una palabra para que todo se calme. Solamente bastó que Jesús diga, silencio, cálmate. Y esa es una ancla que nosotros debemos tener en nuestra vida. La palabra. Otra ancla es la fe. Esa fe que tal vez en ese momento los discípulos no tenían. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que después de lo que Jesús hizo, los discípulos fueron aumentando su fe. Y otra ancla que me llamaba mucho la atención era la oración. Ellos desesperados gritaron, Maestro, sálvanos que nos ahogamos, sálvanos que nos hundimos. Repita conmigo,
la palabra de Dios tiene vida y poder. Hebreos 4:12 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo bastó una palabra para que las aguas calmen. Pero ¿cómo? ¿Dónde encontramos la palabra? La palabra encontramos en los devocionales que hacemos todos los días. En ese momento en el que tú abres tu Biblia, pones una alabanza y empiezas a meditar en la palabra de Dios y Dios te habla. ¿Dónde más encontramos la palabra? Encontramos en los grupos de amistad. Si alguien no está enganchado a un grupo, hágalo. Si bien es cierto, ahí nos reunimos como amigos, pero siempre hay palabra. Siempre hay esa palabra viva y poderosa. Encontramos palabra también en los domingos aquí, en las prédicas. Encontramos palabra en los cursos, cuando acabamos de pasar nuestro encuentro y viene la academia de líderes. Alrededor de 60 prédicas recibes en la academia. Recibimos palabra en los congresos. La próxima semana se viene Only Woman para las mujercitas. Congresos como Makers. Recibes un intensivo de prédicas que cuando sales del congreso vienes pero a comerte el mundo. Ahora, hay una diferencia entre cómo tomamos la palabra de Dios. ¿La tomamos como palabra logos, como conocimiento, como estudio? ¿O la tomamos como palabra rema, que es esa palabra que se hace carne en nuestra vida? Hay una diferencia entre la palabra que tú lees y la palabra que tú crees y la tomas. Yo quiero hablarles también un poco acerca en el tiempo del COVID, en el tiempo del 2020. Recibíamos palabra de nuestro pastor mediante las prédicas de Facebook. No podíamos reunirnos. Y anhelábamos y muchas veces repetíamos la prédica otra vez. Recibíamos palabra mediante el Facebook, mediante estas redes sociales. En los grupos de amistad no podíamos reunirnos en casa como lo hacemos ahora. Lo hacíamos por Zoom. Pero recibíamos palabra. Recibíamos palabra todos los días cuando nuestro pastor nos enviaba esas capsulitas de fe, esos minutos de fe. Recibíamos palabra. Y sabes que ahí nuestra fe fue aumentando. Porque en ese tiempo yo creo que la fe de muchos cayó. Pero también la fe de muchos se ancló y creció. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado del oír, de oír el mensaje. Pero el mensaje que se oye es la palabra. La fe es otra ancla que debemos tener en nuestra vida, pero debemos alimentarla con la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Vamos a Hebreos 11:1-3. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue creado, formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Muchos conocemos la historia de Abraham. Fue llamado el padre de la fe. Pero ahora, ¿cuál era la realidad de Abraham en ese momento? Un hombre anciano. Tenía casi 100 años. Su esposa anciana y aparte de eso estéril. No había nada. ¿Quién iba a ver una promesa ahí? ¿Quién iba a ver una descendencia ahí? Pero sabes que la Biblia también dice en Romanos, dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así que numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara.
ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se afirmó, reafirmó su fe y le dio gloria a Dios. Abraham fue llamado el padre de la fe, pero también sabes que fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿A cuántos de nosotros que somos padres no nos agrada cuando nuestros hijos no nos obedecen o no nos hacen caso? No es agradable, ¿no es cierto? Y la palabra en Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dile a la persona que está a tu lado, sin fe no le agradas. Y dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y sabemos que lo que no es agradable se vuelve desagradable. Cuando nosotros nos nutrimos de la palabra, esa fe va a ir creciendo. Yo estoy seguro que cuando los discípulos estaban ahí, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Su barca ya se estaba inundando, dice la Biblia. ¿Y sabes qué? Quiero contarte también una temporada que pasamos de tormenta con mi esposa en el 2020. Una temporada en donde nuestra hija se enfermó y los hospitales estaban repletos. No te aceptaban en un hospital si no tenías problemas de respiración. Y nosotros desesperados, mi hija lloraba con dolor, con vómito, con fiebre. Y lo que hice fue, ese momento, ¿qué hacemos? Le llamé al médico donde estaba trabajando, le dije, por favor, puede examinarle. Cuando fuimos a su consultorio, él dijo, más seguro que es apéndice. No hay más señal en los niños pequeños que el vómito y la fiebre. Y nos dijo, háganle estos exámenes y unos valores. Si están elevados, pues es apéndice. Y con mi esposa decíamos, ¿y ahora cómo hacemos? Decía, necesitas un pediatra. Yo te puedo dar examinando, te doy más o menos un diagnóstico, pero necesitas un pediatra. Y en ese momento pudimos llamar a una amiga que trabaja en una clínica, Dorisita, y le decíamos, ¿cómo hacemos para que nos reciban ahí? Así que nos direccionó, fuimos y dijimos que íbamos de parte de ella. Cuando entramos, la pediatra se iba a demorar. Y para nosotros fue una eternidad porque nuestra hija lloraba y lloraba y lloraba del dolor. No sabíamos qué iba a pasar. Entre tanto llanto, nuestra hija empezó a dormirse. La pediatra llegó más o menos a la medianoche. Le hizo nuevamente los exámenes a mi hija. Y cuando nos mostró los resultados, nos dijo, los valores están bajos, no se preocupen. Nosotros le decíamos, pero revísele bien. No teníamos otra oportunidad, debíamos aprovechar ese momento. Revísele bien. No, tranquilos, no pasa nada. Vamos a hidratarle un poquito a su nena. Vamos a hidratarle y todo está bien, tranquilos. Cuando mi hija se despertó no tenía dolor. Ya no lloraba. Es más, ya se puso hasta a conversar con la doctora. Pero fue porque nosotros con mi esposa decíamos, Señor, que todo salga bien. En medio de una pandemia en donde ni siquiera te atendían en un hospital, pudimos ver la mano de Dios también ahí. Y muchas veces la palabra de Dios nos ha levantado así nuestra fe. Muchas veces cuando tú lees un versículo te anima. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos dice este versículo? Aunque estemos pasando momentos difíciles, todo obstáculo lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque no estamos solos. El Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y los que son legendarios me dan la razón del callado. No te deja caer, te ayuda a seguir avanzando. Y cuando empiezas tú a alimentarte de esta palabra, cuando empiezas tú a hacerle palabra rema en tu vida,
y tu fe va aumentando. Tú llegas a una comunión con Dios. Tú llegas a una comunión y empiezas a orar al Señor. Y sabes que la oración es otra ancla que debemos tener en nuestra vida. Como cristianos, nunca debemos dejar de orar. No sé a cuántos le han pasado cuando están en el trabajo, pensando tal vez en algo, y de repente en tu mente estás orando. A veces estás en el carro y de repente en tu mente ya estás orando. A veces estás cocinando y de repente en tu mente ya estás orando. La Biblia dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Yo creo que a veces hay unos tiempos para orar muy largos, donde podemos poner una alabanza, donde empezamos a adorarle al Señor y empezamos a orar. A veces hay tiempos en los que necesitas orar más rápido, en donde quieres que el Señor también te responda más rápido. Y yo me acordaba de una prédica en donde escuchaba acerca de Moisés cuando estaban frente al mar rojo. Y ellos iban a clamar y de ahí Dios les dijo, no es el momento de orar, extiende tu vara y que pase mi pueblo. Muchas veces la respuesta de Dios va a ser así, porque Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que anhelas. Pero muchas veces también la respuesta de Dios va a ser como para Abraham, espera, ¿sí? También va a haber lugares en donde vamos a estar orando, a veces en tu casa, a veces aquí en la iglesia, a veces en tu carro, en el bus, a veces caminando. Hay veces también en que vamos a orar en la sala de un hospital, tal vez esperando resultados. Y va a haber lugares en los que no quisiéramos estar orando. Pero la Biblia dice en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Con mi esposa, lo único que podíamos hacer en ese momento era orar. Era pedirle a Dios, al igual que los discípulos en la barca, desesperados. Maestro, maestro, sálvanos. Abraham nunca dejó de creerle al Señor. Y la fe es así, la fe no podemos verla. ¿Saben qué? La fe es como el wifi. No lo vemos, pero nos conecta. Así es la fe. No vemos nuestra fe, pero nos conecta al Señor. Pero estas tres anclas, la palabra, la fe y la oración, estas tres anclas deben estar ancladas a la verdadera roca, que es nuestro Señor Jesús. Cuando nuestra fe está anclada a Cristo, podemos enfrentar sin temor y con calma cualquier viento contrario a la vida. Y no existe una mayor bendición de tener esa certeza, de tener esa confianza, de que no estamos solos. No existe mayor bendición de poder saber que Dios nos acompaña en todo tiempo. Es necesario que un ancla vaya a lo profundo y se agarre de una roca. Un ancla no puede agarrarse de un montón de arena. Nunca se va a sujetar. Un ancla no puede quedar en el agua. Un ancla tampoco puede agarrarse de algas. Una ancla debe estar sujeta a una roca firme. Pedro, uno que estaba en la barca, gritando en ese momento, Señor, Señor, sálvanos. Un hombre que no tenía fe aún. Y después le decía a Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. El mismo Pedro, en Mateo 16:13, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos,
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. El mismo Pedro que estaba en la barca gritando. El mismo Pedro que buscaba a Jesús en medio de la tormenta. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y en la Biblia habla de muchas personas, de muchos personajes que se anclaron a Cristo. De muchos hombres que se anclaron a Cristo, que tuvieron fe y esa fe fue anclada a Jesús. Como la mujer del flujo de sangre, que solamente decía, tan solo con tocar el borde de su manto. Sabes que a veces la fe no se determina por lo que sabemos, por lo que conocemos de la Biblia. Si tú no la crees, si tú no crees en esa palabra, tu fe no va a aumentar. Cuando Lázaro murió, Marta le decía a Jesús, si tan solo hubieses venido antes, ya son 4 días. Y Marta sabía lo que hacía Jesús. Marta sabía que Jesús hacía milagros. Marta sabía de la palabra que es Jesús. Marta lo sabía. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso hay una diferencia entre saber la palabra y creerla. Y así hay muchos personajes en la Biblia que anclaron su fe. Y yo aquí conozco a un hombre y una mujer que salieron de aquí, de esta ciudad, salieron del país, fueron a prepararse a otro país, creyéndole al Señor por esta casa, creyéndole a Dios por este lugar, creyéndole a Dios por ti, por cada familia de aquí de Ibarra. Esas personas son mis pastores. Y también conozco a unos amigos que en medio de la temporada de tempestad y de tormenta, en medio de la enfermedad de su esposa, se anclaron al Señor. Y como Pedro dijo un día, no tenemos a dónde ir. Es que no tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Sabes qué? La pregunta de esta mañana es, ¿cómo están tus anclas? ¿Cómo están tus anclas? ¿Estás anclado a la verdadera roca que es Cristo? ¿O estás echando tus anclas solamente al agua? Iglesia, yo creo que es tiempo de que le demos ese lugar al Señor que le pertenece en nuestra vida, de vivir conforme a su amor en nuestras vidas. Creo que es tiempo de entrar en una nueva comunión íntima con Él. Solo ánclate al Señor. Solo ánclate a Él. Cuando tú te anclas al Señor, pueden venir tormentas, pueden venir tempestades. Pero si Jesús está en tu barca, no tienes por qué preocuparte. Yo te invito a que te pongas de pie un momento, por favor. Y en esta mañana preguntamos si hay personas que nos visitan por primera vez. Y si el Señor te habló esta mañana, si Dios habló a tu vida, yo te animo a que hagas esta oración en voz alta y puedas repetirla. Y todos vamos a repetirla. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tomaste mi lugar en la cruz por mis faltas, por mi vergüenza, por mis tormentas.
y también reconozco que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida para siempre. Amén. Y si el Señor también te habló y sientes que tus anclas no estaban sujetas a la roca, esta mañana te invito a que puedas dar esos pasos de fe aquí adelante. Esta canción que está sonando me ministró mucho esta semana. Diciéndole al Señor, eres fiel en toda temporada, eres fiel en todo tiempo. Y si esta mañana tú quieres reafirmar tus anclas a la verdadera roca que es Cristo, da esos pasos de fe aquí adelante. Los líderes vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Los discípulos no sabían qué hacer. Yo no sé cuál es tu temporada. Si es una situación familiar, si es una situación de salud. Yo no sé si tu temporada de tormenta es una situación económica. Pero Dios lo conoce todo. Para Él no hay nada oculto. Y sabes que lo único que quiere Dios es que, al igual que esos discípulos, empezaron a gritar, Señor, ayúdanos. El Señor quiere, al igual que ellos, que tú también te acerques y le digas, Señor,